junto en comunidad, y en esa comunidad que nos llena de esperanza y nos llena de fe, nos vamos a dar un abrazo con el hermano que está allí a la par de usted y dígale bienvenido y bienvenida, dígale que está a la par de usted, recíbalo con alegría, con amor. Muy bien. Queridos hermanos y hermanas, ¿saben cuál es la mayor riqueza? ¿Saben cuál es la mayor riqueza? Es la vida al servicio del reino de Dios. ¿Qué es la riqueza, hermanos y hermanas? ¿Cuál es la mayor riqueza? La vida al servicio del reino de Dios. ¿Cuál es la mayor riqueza? Reino de Dios. Hermanos y hermanas, ¿qué significa ser ricos para Dios? ¿Qué significa ser rico para Dios? Y ya hemos dicho, hermanos y hermanas, que la mayor riqueza es la vida puesta al servicio del reino de Dios. Y esto nos va a iluminar tanto hoy, hermanos y hermanas, las lecturas de este domingo. En la primera lectura encontramos a este predicador, a este libro del Eclesiastés, que se pregunta el porqué de la vida. ¿Por qué trabajo? ¿Por qué sufro? Si al final de cuentas todo es vanidad. Todo es vanidad. Y el predicador viene a expresar: ¿qué provecho saca el hombre de su trabajo bajo el sol? Y esa es la pregunta. Y al final va a decir: todo es vanidad, todo es ilusión. ¿Será que este autor sagrado está expresando de que todas las cosas no tienen sentido? ¿Será eso? ¿Será que entonces el trabajar por la familia, educar a los hijos, será que eso es vanidad? No, hermanos y hermanas, no está queriendo expresar el autor sagrado en este libro del Eclesiastés. $300 años antes de Cristo, el autor sagrado quiere expresar lo siguiente: el pueblo de Israel estaba sometido bajo el imperio griego. Entonces todos sus trabajos, todos sus afanes iban encaminados a sostener y alimentar este imperio, el imperio griego. Y es allí cuando surge la pregunta, es allí cuando este predicador se cuestiona: entonces, ¿vale la pena seguir trabajando? La ciencia, la vida, la educación, los hijos, la juventud misma, la fuerza que nosotros ponemos, ¿vale la pena? ¿Será que vale la pena? Por eso es interesante comprender el contexto en el cual está hablando el autor sagrado. Y está queriendo expresar, hermanos y hermanas, esa desilusión, el vacío que el hombre siente dentro de sí y que no logra alcanzar la plenitud y que no logra alcanzar la felicidad. ¿Y qué es la felicidad, hermanos y hermanas? ¿Qué es la felicidad? Y el autor viene a decirnos que si tanta, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve la ciencia? ¿De qué sirve la salud? ¿De qué sirve la fuerza, la juventud? Si todo termina con la muerte. Imaginémonos, hermanos y hermanas, como que el autor sagrado está hablando de un pesimismo, pero no está hablando de eso. Al contrario, está animando y está fortaleciendo la vida de aquel entonces, aquella comunidad israelita que estaba cayendo en una desilusión, en un sinsentido de la vida. Encontramos pues, hermanos y hermanas, en este autor sagrado un optimismo por vivir, un optimismo por la vida, por la familia, por la creación misma. Todo tiene un sentido en la vida, hermanos y hermanas.
todo tiene un sentido. Y en el Evangelio encontramos la falsa solución, la abundancia. Hermanos y hermanas, se acerca a esta persona, Jesús no dice el nombre, solo se acerca a Jesús y le dice: maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. En tiempos de Jesús, esto era muy común, que la gente preguntara al maestro sobre casos así. Y Jesús, siendo un maestro de la ley, también le hacen esta pregunta, pero Jesús quiere superar eso. Y Jesús no da una respuesta concreta a lo que le está presentando esta persona, sino más bien que nos da una enseñanza para la humanidad. Y es interesante cómo comienza la parábola de este rico, de este que tenía cosecha abundante. Primero comenzó con ese hombre que hace esa pregunta: maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y es allí cuando Jesús le dice: bueno, amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y aquí viene lo de Jesús: eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. ¿Cómo respondió Jesús, hermanos y hermanas? Eviten la avaricia, toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea o que quiera tener. Por eso al inicio yo les decía, hermanos y hermanas, que la mayor riqueza, ¿cuál es? Es la vida al servicio del reino de Dios. Y es interesante cómo Jesús, al dar estas palabras, comienza a narrar esa parábola de ese hombre que cosechó bastante, de ese hombre que de su siembra recibió muchas bendiciones. ¿Y a dónde está el pecado? ¿Dónde está la avaricia? ¿Dónde está la codicia? Cuando aquel hombre, encerrado en sí mismo, cuando aquel hombre solo buscaba su tener, su poseer, dijo: ahora sí tengo abundancia, ahora sí tengo mucha cosecha para muchos años, dijo aquel hombre. Descansa, hombre, descansa. Come, bebe, te duerme, que de esta vida no hay otra. Es la actitud de un hombre materialista. Es la actitud de un hombre que solo vive del presente, que solo vive del hoy. Por eso, hermanos y hermanas, hay gente que no se pregunta, o hay gente que solamente se queda resguardado en sí misma. Hay gente que queda guardada solamente en su poder, en sus ideas brillantes. Y estas son las personas que dicen: la vida es para gozarla. ¿Será cierto eso, hermanos y hermanas? ¿Será cierto que la vida entonces es para disfrutar, para hacer lo que yo quiera, para irme para aquí, por allá? ¿Será eso la vida? Pero muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Muchas veces lo hacemos. Nos vamos de parranda, nos vamos a disfrutar, nos vamos para otro lado, nos vamos para San Salvador en estos días. Vaya a consumir, consuma. Todos hablamos de eso. ¿Será que entonces, como dicen estos pensamientos de estas personas, dicen: la vida es para gozarla, solo una tenemos, hay que disfrutarla, hay que gozarla, ¿sí? Después ahí van a encontrar las consecuencias. Hermanos y hermanas, ¿cuál fue la respuesta de Jesús cuando comenzó a contar aquella parábola? Y es interesante porque para nosotros va a ser lo siguiente, hermanos y hermanas. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Cómo le dijo? Insensato.
Otras traducciones dicen necio. Necio le dice, ¿verdad? Necio le dice. Hoy mismo vas a morir. Y todo tu trabajo y todos tus esfuerzos, ¿de quiénes van a ser? ¿A quiénes van a quedar? Hermanos y hermanas, esa terquedad o esa actitud de necio, de insensato, es la actitud de los que se fían de sus muchos bienes, como este hombre. Es que muchas veces, hermanos y hermanas, les decía que solo nosotros nos encerramos nada más en el presente. Nos encanta el momento, nos encanta el tener los bienes, y muchas veces nos volvemos esclavos de aquellos bienes. No hallamos un momento para asistir a misa. Padre, pero es que yo tengo que sostener a mi familia. Yo les pregunto, ¿será que solo con los bienes materiales pueden sostener a la familia? No. Porque Dios nunca nos va a desamparar en ese sentido. Pero hay otra base, hermanos y hermanas, que es el fundamento de la familia, como el amor, como el perdón, como el respeto entre ellos, la confianza, la comunicación. ¿De qué les sirve que les lleve todo a su familia, toda cosa material, si está descuidando lo más principal, que es la fe, que es el amor? Ahí nos encanta entonces, hermanos, quedarnos solamente en el presente. Pero ahora la palabra de Dios nos invita a no dejarnos encadenar, a no dejarnos atrapar. Aquel hombre que cuenta Jesús en esta parábola se dejó amarrar, se dejó encadenar, encadenar a sí mismo cuando dijo: ya tengo de sobra, ahora voy a disfrutar. No fue capaz de compartir, acumuló para sí mismo. Pero hermanos y hermanas, más que conservar, lo importante es compartir. Acumular, hermanos y hermanas, haciendo más grandes sus graneros. Voy a derribar todos los graneros y voy a hacer otro más grande. Esta misma noche morirán, le dijo Jesús. Todo se quedó en la tierra. Entonces todo su esfuerzo y su trabajo no le sirvió para ganar el reino de Dios. No le sirvió para ganar el reino de los cielos, porque lo hizo más, hermanos y hermanas, porque los bienes que poseía lo hizo más egoísta, más avaricioso y soberbio. Se olvidó de otras cosas importantes que tenemos en la vida. Se olvidó de la muerte, no pensó en la muerte. Hoy mismo morirás. No pensó también en la eternidad, en la vida eterna. No pensó tan siquiera en el sentido mismo de la vida. Y por eso, hermanos y hermanas, que al final también hay una enseñanza para nosotros. Porque dice Jesús: así será, lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Y no se hace rico para lo que vale ante Dios. Hermanos y hermanas, por eso les decía la pregunta: ¿qué significa ser rico para Dios? La segunda lectura nos da la respuesta. Para ser rico ante Dios hay que buscar los valores del cielo, los valores del reino de Dios. Y para buscar esos valores es importante que el cristiano vuelva a redescubrir el vestido nuevo que se puso en el bautismo, dice San Pablo, dejando aquel hombre viejo para revestirse del hombre nuevo. Ese es ser rico ante Dios, redescubrir la vocación que nosotros tenemos, la vocación de ser hijos de Dios. Esa es la mayor riqueza para ponernos al servicio de este reino. Por eso, hermanos y hermanas, cada día nosotros debemos de buscar revestirnos de los bienes del cielo. ¿Y cuáles son los bienes del cielo? Revestirnos de esos bienes, de esos valores, de la verdad, de la justicia, del amor, del perdón que tanto necesitamos hoy en día. Queridos hermanos y hermanas, que en este año de la fe
y que en estos 100 años que estamos celebrando de la diócesis de San Miguel, nos renovemos, hermanos y hermanas. Nos renovemos sobre todo en el ámbito, como dice la lectura de hoy, de compartir, de no acumular por cosas que perecen, sino más bien atesorar tesoros en el cielo, nos va a decir el Señor, los valores que nunca van a perderse. Alabado sea Jesucristo, y siempre será alabado. Nos ponemos en pie, hermanos, y profesamos hoy nuestra fe. Señor, yo creo, pero amén mi fe. Cantemos todos. Señor, yo creo, pero amén mi fe. Todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Todos. Señor, yo creo, pero amén mi fe. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que se hizo hombre y murió por salvarnos. Señor, yo creo, pero amén mi fe. Creo en el Espíritu Santo y en la Iglesia Católica nuestra Madre. Señor, yo creo, pero amén mi fe. Mientras buscamos los bienes de arriba, donde Cristo nos precede, oremos a Dios por nosotros y por todos los hombres. Vamos a responder: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra y en el nuevo milenio cristiano, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para los que trabajan y en la evangelización lo hagan con coherencia, austeridad y sencillez, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los bienes de la tierra repartan con justicia y a nadie falte lo necesario para vivir, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor nos libre de la superficialidad, de la avaricia y de toda suerte de pasiones desordenadas, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los difuntos vivan con Cristo, revestidos de su gloria, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que al celebrar el sacramento del amor nos saciemos de bondad de Dios y de los bienes verdaderos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos a ti que nos das los bienes verdaderos y nos atraen hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, hermanos, pasemos al